Muy bien. Bueno, cada uno miró ahí si no logra mirar, no hay problema. Bueno, no hay problema por ahora, pero intente hacerlo. Porque si no logra observar, mirar o imaginar, tiene un serio problema de disociación. ¿Qué es la disociación? O sea, su amígdala y todo el sistema nervioso interno tiene tantos traumas que lo tiene bloqueado. Científicamente comprobado. ¿Ok? Entonces, y eso obviamente no permite entrar en esa conexión a esos niveles intuitivos y otros niveles de conciencia. ¿Sí? Científicamente comprobado y espiritualmente comprobado. ¿Sí? Y ahorita vamos a observar esto. Y es para animarnos todos. Porque a mí también me pasaba eso. Así es que, y más, así es que tranquilos. Muy bien, vamos a ver el tema, el velo del corazón. ¿Sí? El velo del corazón. Y vamos a basarnos Hebreos 10, 19. Y me encantó este texto. Acá. Me encantó este texto porque logré comprender un poco mejor lo que Dios ha venido mostrando en su palabra. Fíjese en el texto que dice: hermanos, la sangre que Jesús derramó nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. Por medio de él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Hebreos 10, 19 al 20. Este va a ser nuestro texto base. ¿Sí? Y algo muy importante en este sentido. Ayer justamente trabajaba con un adolescente de 16 años. Obviamente su papá los abandonó para irse con otra familia y estaba muy molesta, enojada. Entonces, en un trabajo que hacíamos, ella se dio cuenta de que todas sus conductas de rebeldía, de enojo o lo que hacía al contrario del papá, era desde qué emoción era. Desde la ira. Estaba resentida con su papá, molesta con su papá. ¿Sí? Y entonces hacía o generaba conductas en ese sentido que les llegaba a actuar de esa manera. Y tenía mucha culpa, mucha vergüenza, mucho enojo. Y eso no le permitía tener una relación directa con su padre. Y luego observábamos con las otras relaciones. Y en ese sentido, conecto con esto, este texto habla algo muy importante. Nosotros, o nuestra forma de relacionarnos con los demás, sí o sí, está es una evidencia de cuál es nuestra relación con Dios. ¿Sí? Y nuestra relación con Dios, vamos a observar, se basa en algo muy importante que vamos analizando especialmente en este punto, cuando habla, dice, con toda libertad. ¿Sí? Y por eso es que cuando se hace este tipo de meditación, ¿sí? Ese tipo de meditación, a las personas les cuesta observar, entrar a mirar, nos cuesta. ¿Sí? Porque obviamente estamos bloqueados. Bueno, y en ese sentido, vamos a ver la palabra cuando dice, la palabra en griego, cuando habla del hebreo, el velo, en el texto que mirábamos anteriormente, ¿verdad? Cuando dice, la sangre derramó que ahora permite entrar con libertad, ¿no? Y este velo, como ustedes dicen que desgarró, lo van a ver en los otros textos, ¿verdad? Es la palabra en griego. ¿Cuál es la palabra en griego? Katapetotroma. Sí, eso es en el griego, en el griego, velo. ¿Sí? Katapetasma, ¿sí? Es el velo. ¿Cuál era el velo? ¿O qué significaba el velo? ¿En dónde se encontraba el velo? Si ustedes han estudiado un poquito, ¿verdad? ¿Dónde se encontraba ese velo? Estaban entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y afuera del tabernáculo había el atrio. ¿Sí? En el atrio se hacían sacrificios, pero en el lugar santo estaban los candelabros, ofrendas, etc. Pero en el lugar santísimo solo podía entrar ¿quién? El sumo sacerdote. Y entre el lugar santo y santísimo existía este velo, que estaba incluso figurado con querubines. La pregunta es, ¿por qué en ese velo había querubines? ¿Qué representaban los querubines? Déjenme decirles que la iglesia tiene un tremendo desconocimiento con respecto a esto y las funciones de ellos, ¿verdad? Pero no vamos a hablar ahora de eso. No estamos listos para esa conversación. Muy bien, y entonces en este sentido,
separaba, como explicaba, separaba de la presencia misma de Dios, que en hebreo es Kodesh HaKodashim, que significa exactamente la presencia de Dios. Entonces, el velo era, básicamente era un símbolo ¿de qué? De la separación entre la santidad divina y la condición humana. ¿Qué era el velo? ¿Qué significaba? La separación divina, era la separación entre lo divino y lo humano. ¿Sí? Había ese divorcio, había esa separación. ¿Cuándo inició esa separación, ese divorcio? Cuando Adán y Eva, ¿verdad? Cometieron ese acto. Entonces hubo esa separación entre lo divino y lo humano. En otras palabras, para ingresar al lugar santísimo generaba incluso, ¿verdad?, lo que conocemos como temor reverencial. Y aquí es algo muy importante. El temor reverencial, ¿dónde se lo mira más? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? El Antiguo. ¿Y han escuchado muchos textos que dicen hay que hacer con temor reverencial? ¿Y qué significaba el temor reverencial? Miren, el sacerdote se ponía unos... Bueno, en su traje tenía unas campanitas. ¿Qué significaban esas campanitas? Que se morían. Sonidos. Sí, sonido, pero ¿qué significaba? ¿Para qué se ponía? Al momento que caminaba sonaba, ¿para qué? Para ver si estaba vivo, ¿verdad? Y no se murió, y para ver si no el Kodesh lo consumió. ¿Cuándo le consumía? ¿Cuándo podía morirse el sumo sacerdote si entraba al lugar santísimo? ¿Cuándo? Si entraba impuro, ¿sí? O sea, si entraba en una situación de pecado. Entonces, se dice que eso generaba, ¿verdad?, la muerte automáticamente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo? ¿Cómo cree que entraba? ¿Quién sabe que de aquí nunca más salga? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Imagínense ustedes si les tocaba entrar. ¿Cómo hubiesen entrado? ¿Tranquilos? No, porque probablemente tal vez no salía de ahí. Entonces, el entrar era y obviamente el sonido, y eso era un despacito, toda la purificación, todo un rito, tanta cosa, sus vestiduras bien limpias, todo tiene que ser muy perfecto. Y ahí nace el famoso tema temor reverencial. En otras palabras, entrar ante la presencia de Dios, ¿qué significaba? Entrar con miedo. Bueno, lo cambiaron un poquito para hablar de temor reverencial, como algo que, santidad. Pero básicamente en sí era entrar con miedo, y claramente eso lo cambia como temor. O sea, entrar con plena conciencia de cómo estoy para entrar a la presencia de Dios. ¿Sí me hago entender? ¿De dónde nace entonces el tema de temor reverencial? De entrar ante la presencia de Dios con miedo, pero también es con todos los juguetes de rituales y tanta cosa lo más limpio posible. Eso significaba el velo, y eso es lo que implicaba básicamente en los judíos, ¿sí? Entonces, y básicamente era como entrar ante una santidad que el hombre no podía obtener. ¿Ya entendimos qué es el temor reverencial? ¿Sí? ¿Estamos claros? Eso era el velo, o el famoso katapetatzma. ¿Estamos claros qué significaba el velo? ¿Qué implicaba? ¿Sí? Y básicamente, ¿dónde nace el temor reverencial? En otras palabras, no se podía ingresar ante la presencia de Dios. Otro tenía que ingresar. Y claramente ese otro, con el tiempo, ¿quién fue? Jesús. ¿Ok? Y entonces, Jesús ya hizo todos esos trámites, todos esos pagos. Y algo muy importante en ese sentido, no me acostumbro a todavía. ¿Qué es la parresía? Repitan conmigo, parresía. Parresía. Otra vez. Parresía. Parresía. Otra vez. Parresía. Eso es en griego, parresía. ¿Qué significa parresía en griego? ¿Qué dice? Dice, entren con toda, ¿qué dice? Confianza. La palabra confianza en el griego es parresía. ¿Qué significa parresía? ¿Sí? Decir todo con franqueza, y prácticamente es entrar de una manera libre y sin miedo. Fíjense algo muy interesante en esto. Cuando dicen Hebreos,
Jesucristo pagó todo, ahora ustedes van a ingresar, dice, con toda confianza. En otras palabras, el sumo sacerdote antes, ¿dónde hacía todas sus liturgias y su purificación? Atrás, en el atrio, en el lugar santísimo. Y entraba supuestamente completamente puro. Pero algo muy importante, parresía, entren con toda confianza. ¿Qué implica? Que ya no tienes que hacer allá todos esos ritos. Es entrar directamente al lugar santísimo. ¿A qué? Y fíjese, con toda franqueza, abiertamente. En otras palabras, se elimina, adivinen qué. ¿Qué se eliminó ahí? El temor reverencial. Se elimina porque ya no vamos a entrar con miedo ni con temor. Vamos a entrar con toda confianza. Y fíjese que parresía significa decir todo y ser franco. Es decir, en otras palabras, ser honesto y sincero cuando entramos a ese lugar santísimo. ¿Y dónde está ese lugar santísimo? En el segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto cielo. ¿En dónde está ese lugar santísimo? ¿Dónde está? En nosotros. En nosotros. Y ese es un punto muy, muy importante que hay que reconocer, hermanos. Porque muchas veces pensamos que el lugar santísimo está en un cielo por allá arriba, no sé dónde, o abajo. Pero algo muy importante en ese sentido es que el punto de ser francos ante la misma presencia de Dios, porque Dios está en nosotros. Y algo otra vez, entonces, cuando existe esta confianza, esta plenitud, existe esta libertad de poder entrar a este lugar santísimo, a conectar con la presencia de Dios, con franqueza. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia para entrar en conexión con Dios? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? Ser francos con Dios. La otra es confiados, con confianza, sin ese miedo. Sin ese miedo. Porque donde hay miedo, ¿qué hay? Donde hay temor, miedo, ¿qué dice? No está Dios. No hay amor. Y Dios no está ahí. Por eso es que Jesús, cuando dice esto, cuando el escritor de los Hebreos habla eso, habla literalmente que ya se eliminó ese sistema. Ya se elimina el miedo, porque donde hay miedo no hay amor. ¿Quién es el patrón o el dueño o quién usa el miedo? ¿Sí? La figura que le conocemos como diablo. Es una figura, para mí es más metafórica. Pero algo muy importante, ese miedo, ¿qué hace con las personas? Genera limitaciones, genera, entre comillas, esa religiosidad reverencial. ¿Qué significa? ¿Sí? Viene peleando con su esposa, con sus hijos, esposo, viene mandando al infierno a todo el mundo, ¿verdad? Pero viene aquí, probablemente, y eso se considera como reverencial. Pero algo muy importante en este sentido es, hermanos, que la parresía prácticamente es ser francos y honestos y entrar con confianza. Ahora la pregunta es, ¿saben ustedes cuáles son? ¿Han escuchado ustedes la guerra espiritual que algunos evangélicos y cristianos han inventado? ¿Se han escuchado? Porque esto no está en la Biblia, pero se lo inventaron. Pero en este sentido, ¿cuál sería la guerra espiritual bajo ese concepto? ¿Saben cuál es la guerra espiritual? Es el conflicto con uno mismo. Porque dentro de nosotros se supone que está ¿quién? Dios. Y como me considero una persona mala, perversa, ¿qué pasa? Entro en conflicto conmigo mismo y con Dios. Incluso dice que el Espíritu Santo muchas veces dice que hace ruidos fuertes. ¿Se van a comprender? ¿Por qué? Y ese ruido más fuerte es porque esta lucha interna es conmigo mismo y con el Espíritu Santo. Por eso es que la lucha ya no se convierte, por eso la lucha ya no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Y esa hueste espiritual básicamente es esos conflictos internos. Por eso es que para eliminar esos conflictos internos, Jesús eliminó este velo. ¿Ok? Y algo muy importante. Entonces, aplicado a Dios,
parecía cambia nuestro estatus. ¿Cuál es nuestro estatus ahora? Ustedes antes eran mis N y ahora son mis amigos. Cambia el estatus. Antes ustedes estaban muertos, ahora son mis hijos. Antes ustedes eran extranjeros, ahora son mi pueblo, son real sacerdocio. Cambia ese estatus. Entonces, cambia la imagen que teníamos anteriormente a través de esta parecía. Era muy importante. Entonces, dejamos de ser exiliados como Adán para ser hijos con confianza audaz, para entrar en la presencia del Padre. Y esta parecía significa que esa parecía se relaciona con esta confianza audaz. ¿Qué es una confianza audaz? Volvamos a la imagen del sacerdote. ¿Qué implicaba para el sacerdote entrar ahí? O sea, a lo de ahora, y digamos un poco machista, ¿qué sería? Estar bien fajado los pantalones. ¿Quién quiere entrar? Yo no entro ahí, porque quién sabe qué. Entonces era como fajarse bien los pantalones y entrar. Entonces a eso se refiere audaz. O sea, en otras palabras, es tener esa libertad, ¿verdad? Tener esa fuerza, esa valentía, ese valor, esa audacia de entrar y estar en conexión con Dios. Pero para que esto pase es aceptar lo que Jesús hizo en la cruz y cómo desgarró ese velo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es nuestro velo actual? ¿Sí? Y vamos a hablar un poquito desde la catapet psicológica, ¿sí? La catapetasma psicológica, ¿cuál es? O sea, ese velo. ¿Saben que nosotros tenemos nuestro propio velo? ¿Sí? Nosotros somos hechos de imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Cuando somos niños, por eso Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque tal es desde el reino de los cielos. Porque en esencia nosotros somos imagen y semejanza de Dios. En esencia, en lo que somos la chispa divina, como decía un sacerdote. ¿Sí? Somos básicamente la presencia, la misma, ¿verdad?, energía de Dios. Pero esta esencia, ¿qué pasó? ¿Verdad? Prácticamente, cuando hablamos de una construcción defensiva del ego, ¿qué es el ego? ¿Han escuchado ustedes mucho que la persona dice, es que él es un egocéntrico, ella es una egocéntrica? Alce la mano el que de aquí tiene una personalidad. ¿Alguien tiene aquí una personalidad? Si no conoce su personalidad, está fregado. Si usted no se conoce, pero puede conocer a otra persona. Todos aquí tenemos una personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es la forma como aprendemos a pensar, sentir y actuar en un contexto de una construcción biopsicosocial. Esto es una personalidad. En otras palabras, todos pertenecemos a un ambiente social. En otras palabras, todos tenemos una personalidad. ¿Y esta personalidad cómo se construye? A raíz de nuestras experiencias en nuestro entorno familiar y también de lo que traemos de atrás. ¿Qué implica? Todos tenemos personalidad. Segundo, todos tenemos ego. ¿Qué es ego? Prácticamente es personalidad. En otras palabras, aquí, ¿cuántos egocéntricos hay? Todos. Todos aquí todos somos egocéntricos. Entonces, ¿qué es el ego? El ego básicamente es como a través de los años, a través de nuestros traumas, a través de nuestras heridas, aprendimos a sobrevivir. Pregunto, ¿para qué un niño miente? Los que éramos niños, cuando fuimos niños, ¿para qué mentíamos a nuestra mamá, a nuestro papá? ¿Para qué mentíamos? ¿Para qué? Y cuando decimos para ser corregido, ¿a qué se están refiriendo? Para que no nos acaben el leño en el cuerpo, no nos den con el correa o con el cabresto. Entonces, para todo eso, ¿qué hacíamos? Mentir. Era una mentirita blanca, pero era una mentira que aprendimos ante eventos de violencia. ¿A qué aprendimos? A mentir para poder sobrevivir. ¿Ok? En algunos casos extremos, incluso no había nada que comer en la casa. ¿Qué se tuvo que aprender en esos contextos para poder comer? Entrar a las chacras, donde el vecino, ¿sí? O estaba comiendo bien nuestro compañero, no había comido nada, ¿qué hacíamos? ¿Sí me hago comprender?
No tenía para los posiblemente útiles escolares y miraba que mi compañero tenía 3, 4 esferos. ¿Qué aprendí a hacer ahí? Y lo que le estoy diciendo, no se me hagan aquí, yo no, ¿verdad? Porque aquí ninguno de ustedes tuvo plata así para decir que tenía buena plata. ¿Ok? Bueno, la mayoría de nosotros, pues los que tenían... O sea, pongo ejemplos básicos para que nos demos cuenta. ¿Sí? Quizás yo jugaba solamente con un palito y pillos, pero miraba que mi amigo o mi amiga tenía, ¿qué? Sus carros pequeños, ¿y qué hacía? Pues probablemente o lo dañaba. Pero ¿entienden lo que es eso? Entonces, les digo esas cosas pequeñitas para que eso lo maximicemos. ¿Ok? Para que lo maximicemos. Muchos de ustedes desde muy niños son enfermos. ¿Por qué? ¿Para qué son enfermos? Muy bien, porque como mamá, papá posiblemente no me daban afecto, me enfermaba para que en ese momento por lo menos me toquen y me pongan atención. Eso se llama somatización. Pero ¿aprendió para qué? Para que le pongan atención. Mis papás se están divorciando, me enfermo, entonces si al enfermarme, si están divorciando, ¿qué hacen papá y mamá? Están juntos. ¿Sí me hago comprender? Y si les puedo explicar un montón. Y todos ustedes, incluido yo, desarrollamos ante esas heridas mecanismos de sobrevivencia, que con el tiempo se convirtieron ¿en qué? En rasgos de personalidad. Ahí vienen hábitos, pensamientos, sentir, todo ese tipo de cosas. ¿Ok? ¿Dónde aprendieron ustedes que es traición? ¿Dónde aprendieron ustedes que es traición? ¿Dónde aprendieron ustedes lo que es un insulto? ¿Sí me hago comprender? Es más, ¿dónde ustedes aprendieron a ser pareja? ¿Dónde aprendieron ustedes a ser ustedes padres? ¿Sí? Y a mucha gente no le gusta hablar de eso. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo, tienen vergüenza y culpa. Porque eso está sangrando. Pero eso construyó esta personalidad. Y fíjense en lo que dice 2 Corintios capítulo 3:15, dice, y aún hasta el día de hoy, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y adivinen, el velo, claramente en el contexto habla de los judíos, habla de todo ese sistema religioso, pero ya aplicándolo a nosotros, tenemos velos. Y por eso es que incluso habla de conciencia cauterizada. Es una completa disociación. Y fíjese, un religioso, un fanático tiene una conciencia cauterizada, tiene un velo. El mismo religioso fanático está en el mismo estado que un alcohólico drogadicto. Está en el mismo estado psicológico. Está en el mismo estado, porque los dos están completamente disociados. Están con ese velo que no les permite ¿qué? Ver la gloria de Dios. Me pregunto hasta aquí, ¿tienes velos? ¿Te cuesta ver a Dios? Si ves a cualquier hermano, a tu pareja, a tus hijos, o quien sea, desde el odio, el resentimiento, desde el asco, lo que sea, adivina qué, tienes tremendo velo. Porque te cuesta mirar como mira Dios. A mí me pasa. Y a ustedes también. Por eso es que dice, ¿de dónde nacen las guerras entre ustedes? Nace desde, en otras palabras, por estos velos que están puestos. Y para ver este velo, para sanar este velo, sí o sí tenemos que ver dónde nacen. Y nacen obviamente desde nuestra historia, desde cómo se estructura este ego, esta personalidad. ¿Ok? Entonces, ese es el punto de este velo del alma que tenemos nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está tu velo? ¿Qué tipo de velos tienes? Porque fíjate, ¿qué significaba el velo? Era la separación de ver en esencia, era ver la presencia de Dios. Pero también el velo que tenemos es vernos a nosotros desde el amor de Dios. En la manera que miro a los demás es la manera como yo me miro a mí. Si yo miro a alguien con asco, con odio, es la manera como yo mismo me miro inconscientemente a mí mismo. Porque está puesto un velo. ¿Ok? Y este velo tiene que ver con todas las heridas no resueltas. Sí leyeron el texto, ¿verdad? De Pablo. 2 Corintios 3:15 habla de ese velo que hasta el día de hoy está puesto entre
entre ellos y Dios. O sea, entre Dios y nosotros muchas veces que está puesto, pero es porque eso es decisión nuestra. Ya como adultos me refiero, porque se construyó la personalidad. Por eso es la santificación. Muy bien. En este punto, entonces, el miedo existencial es un arquetipo de Adán. ¿Sí? Génesis capítulo 3:10, ¿qué dice? Jehová le pregunta a Adán, Adán, ¿qué pasó contigo? ¿Dónde estás? ¿Y qué le dijo Adán? Tuve miedo, ¿verdad? Y me escondí. Tuve miedo y me escondí. En otras palabras, se puso ese velo, pero era con miedo consigo mismo y obviamente miedo con Dios. Por eso es que bien dice Juan, donde hay temor, no hay amor. En otras palabras, si nosotros estamos sumidos, y hablo del miedo y hablo como un sentimiento, el sentimiento cuando es de larga data. O sea, en otras palabras, ya es como es un hábito, una costumbre, es una emoción que se ha convertido en constante. ¿Ok? Y fíjese en este punto. Entonces, esto del alma tiene que ver con ese miedo. Entonces, ¿por qué controlas a tu esposo? ¿Por qué controlas a tu esposa? ¿Por qué cuidas tus finanzas como si fueran tuyos? ¿Por qué incluso para cuidar tu trabajo tienes que hacer cosas más allá? ¿Por qué? Por miedo a perder. Porque eso nos da ¿qué? Seguridad. Nos da seguridad. Y aún por esa seguridad, por no perder a esa pareja, a sus hijos, lo que sea, muchos de nosotros estamos dispuestos a ¿qué? A soportar mucha violencia, humillación y tanta cosa. Y lo hacemos no por amor exactamente, porque donde hay miedo, no hay amor. Porque eso es pura trauma no resuelto, es puro velo no resuelto que en vez de ser Dios tu refugio, tu confianza, pusiste la confianza en estas personas, en estos trabajos, en este estatus. Por eso es que nos da miedo a que muchas veces nos descubran tal cual somos. ¿Sí me va a comprender? Y eso les pasa a toditos ustedes, incluyéndome a mí. Antes era mucho más, ahora ya ha bajado, pero todavía está. ¿Sí? ¿Sí me va a comprender? ¿Por qué? Este miedo reverencial, en otras comillas, entre comillas, ¿verdad? Tiene que ver todavía porque el velo aún está ahí conmigo mismo y con Dios. ¿Qué tanto miedo le tienes a Dios? ¿Qué tanto miedo tienes que te castigue? Si tienes ese miedo de que te castigue y no haces algo porque Diosito te va a castigar, eso es puro velo. Usted todavía no estamos todavía en la presencia de Dios. O sea, todavía no estamos en esa conexión consciente. Todavía no estamos en esa pericia. Y claramente, Gaby, si me haces caso y haces bien los mandados, eso implica que tú me amas. Y aprendimos desde muy pequeños que si cumplo, amo a Dios. Como no cumplo, no amo a Dios. Y entonces aprendimos que el amor es condicional a lo que yo haga. Y llegamos a la iglesia y seguimos por obras. Entonces, entre más buena niña es Gaby, entonces yo me voy a sentir muy orgulloso de mi hija. Porque mi orgullo se condiciona ¿a qué? A lo que ella hace, más no lo que ella es. Y muchos de ustedes han aprendido, yo era uno de ellos, gracias a Dios he ido saliendo, ¿sí? Yo era uno de ellos que pensaba que lo que yo haga dependía para que Dios me vea con amor y aceptación. Y por eso hacía hasta lo imposible sacrificar mi propia vida para tener la buena aceptación de los demás. Cuando entendí muchas de estas cosas, dije, lo siento, pueden enojarse mis papás, mi familia y todo el mundo, pero esto es así. Siempre con reverencia y respeto, pero avanzamos a este punto de lo que es entrar con confianza ante Dios. Porque ahora entendí que el amor de Dios no está sujeto a lo que yo haga. Porque ahora puedo entrar con esta confianza audaz por el amor que existe en mí, en Dios. Y que ahora yo lo sirvo
no para agradarlo. Lo sirvo porque estoy aprendiendo que el amor está en mí y que está sanando, santificando, transformando mi vida. Y ahora estoy consciente que no me voy a ir al infierno. Estoy consciente que soy salvo y salvo para siempre. Amén. ¿Sí? La religión te va a obligar y te va a meter mucho miedo. Te va a meter mucho miedo. Si no practicas esto, te vas al infierno. Estás haciendo malo. Eso hace la religión. Pero Dios dice en la parte espiritual, entra. Vamos a trabajar esto que está pasando en ti. Desde el amor. La pregunta ¿eres espiritual o religioso? ¿Tu velo es espiritual o religioso? Muy bien. Entonces, como habíamos hablado, el velo interior, la estructura del trauma, básicamente es el tema de el apego inseguro. En otras palabras, de ahí nos enseñaron definitivamente a escondernos, como expliqué hace un momento con Adán y Eva. Ahí, con el apego inseguro. ¿Qué es el apego inseguro? Papá, mamá no estuvo presente, si estuvieron presentes no estuvieron afectivamente, y si estuvieron presentes, pero también hubo violencia probablemente, etcétera, etcétera. Traemos esa historia todos nosotros. ¿Sí? Alce la mano el que tuvo aquí un padre perfecto y una madre perfecta. ¿No? Pero entonces no anden de mentirosos ahí subiendo a las redes, la mejor mamá del mundo, el mejor papá del mundo, el padre perfecto. Es una gran carga para los papás. Sí, porque no existe padres, ni madre, ni abuelos, nada por el tema perfectos. Humanos, tal cual no, nosotros. Hicieron su mejor trabajo, gracias a Dios. Eso elegimos también como padres, como abuelos. Gracias a Dios, porque detrás de eso hay un aprendizaje. Pero, ¿por qué creen ustedes que idealizamos a nuestras familias? ¿Por qué creen que idealizamos? La idealización es un paso anterior a la negación. ¿Qué negamos? La realidad. Entonces, como no nos gusta aceptar eso, idealizamos. Y nos cuesta que hablen de nuestra familia, nuestros ancestros. ¿Ok? Hasta nos enojamos, nos amargamos. Todo eso es velo no resuelto, idealización. Y obviamente esta herida está tan marcada, ¿verdad?, que el alma se protege para no poder sufrir. Eso habla que aún hay miedo, aún hay temor, aún hay culpa, aún hay vergüenza. Por eso es que se estructura la personalidad, porque la estructura básicamente son formas de protegernos ante el dolor. ¿Ok? Entonces, en este sentido, ¿qué hacía Adán? ¿Qué hizo Adán ante la presencia del Padre? ¿Qué hizo? Se escondió. Y creo que un velo. Muy bien. Y nosotros, nos guste o no nos guste, traemos heridas transgeneracionales. Lamentaciones 5:7. Si alguien quiere leerlo, pero yo lo leo. Y dice: nuestros antepasados pecaron, pero murieron. Y nosotros sufrimos el castigo de que ellos merecían. ¿A qué se refiere? A estas heridas transgeneracionales. Entonces, en esta herida, en este velo que estructura nuestra alma, ¿verdad?, sí o sí nosotros traemos dolores heredados y lealtades invisibles. Las lealtades invisibles es repetir patrones de manera inconsciente. ¿Sí? Mi bisabuelo era alcohólico, mi abuelo alcohólico, mi padre alcohólico. Yo no soy alcohólico, pero posiblemente tengo otra adicción, o repito. ¿Sí? De niño juré nunca tomar nunca tomar. Sí, porque cuando papá tomaba, le pegaba a mamá, entonces juré nunca tomar. Y luego cuando crezco, ¿qué hago? Hago exactamente lo mismo. Eso se llama lealtades invisibles. O sea, repetir patrones, porque inconscientemente repetimos, ¿para qué? Para sentir que pertenecemos a una tribu, a una familia, a algo. Por eso es que repetimos. Y mientras no estamos conscientes de eso, lo vamos a repetir. Y eso es un velo puesto ahí que no nos permite ir hacia la esencia. Yo siempre digo, si tú no conoces la historia de tus abuelos al menos, o te avergüenzas de tus abuelos, o de tus padres, es porque sí o sí tienes tremendo velo y te cuesta ver. Y estás repitiendo sí o sí lealtades y eventos dolorosos. ¿Por qué crees que tus hijos o tus nietos
viven los mismos momentos que tú. Quizás no exactos, pero sí los mismos. ¿Por qué crees que tus hijos repiten la historia? Por más que tú les mandaste religión día y noche. ¿Por qué crees? Porque nunca trabajaste el velo. Y ojalá tus hijos o tus nietos trabajen eso para que sea transformado por la gracia de Dios. La religión te enseña desde el miedo a hacer cosas. Pero la espiritualidad, Dios te dice, hay que sanar. Y por eso es que ahí entra la verdad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la sanación no es luchar, es integrar la sombra. En otras palabras, ¿alguien quiere leer? Ahora, eso sí quisiera que leamos. 2 Corintios 18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que vamos transformados a su gloriosa imagen. Este texto es muy importante, hermanos. ¿Por qué es importante quitarnos y trabajar el velo? Y algo muy importante, la metanía, ¿verdad? La metanoía. ¿Qué es la metanoía? ¿Han escuchado la palabra arrepentidos? En el original significa metanoía. ¿Y qué significa metanoía? No es vayan y no hagan nunca más. No, exactamente no es eso. Metanoía es que tú vayas sanando para que de paso en paso llegues a sentir y estar al mismo nivel, incluso participar, en la misma naturaleza de Cristo. Transformación del pensamiento. Transformación del pensamiento. Sí, eso es en original, pero si lo ampliamos es transformación del alma. Entonces, ¿cómo vamos a transformar algo si no conocemos su origen? ¿Sí? Entonces, el que conoce su historia está propenso a ¿qué? A repetir. ¿Sí? Y la transformación del pensamiento que habla Gaby, que tiene que ver con la metanoía, es básicamente esa transformación desde acá. Pero recuerden que todo lo que pensamos ahora, la mayoría, todos tenemos creencias limitantes. O desde la cognitiva conductual se habla de distorsiones cognitivas o pensamientos irracionales. Todos tenemos eso, por si acaso. ¿Sí? Uy, acaba de pasar un señor y está peleando, y hablando duro con la mujer. Híjole, se están peleando. Hijo, ¿y ahora qué llamo? Y quizás hablan así. ¿Sí? ¿Pero con qué conecta eso? Con mi trauma, que posiblemente yo miraba que mi papá y mamá se peleaban y gritaban, y entonces todos hacenlo. Eso se llama creencias limitantes o distorsiones cognitivas o ideas irracionales. No me saludó. Se cambió de calle y no me saludó. ¿Con qué conecta? ¿Sí? Con eventos traumáticos no resueltos. Y comenzamos a hacer una película, ¿sí o no? ¿A quién le ha pasado eso? ¿Sí? Todos esos son eventos no resueltos. El velo está puesto, esta herida está bien incrustada y todavía no logramos llegar a la metanoía. Por eso es que es muy importante el tema de lo que estamos hablando. Esto, el velo que está, sí, Cristo hizo todo, pero entonces ahora nos toca el proceso de transformación con el Espíritu Santo. Y esto no se va a lograr solamente reuniéndose los domingos. No solamente, sino, son hábitos que son necesarios. La oración, todo. Pero hay que hacerlo con conciencia. Porque muchos usamos la religión como una idealización. ¿Saben cuál es la idealización de la Iglesia de Cristo? Decir que tiene la doctrina correcta. Esa es la idealización. Porque niega su historia y traumas no resueltos. Como teólogo, les digo. ¿Sí? Y entonces, claramente, la iglesia verdadera se fundamenta en la palabra, se fundamenta en los hechos del primer siglo, segundo siglo, pero sobre todo se fundamenta en ese amor. Y era y es espiritual. Toda doctrina, toda religión que te infunde miedo, y a través del miedo genera culpa y vergüenza, y a través de eso quiere que tú sirvas, y te tienen ahí sentado, eso es netamente religión.
Porque ¿quién usa el miedo para controlar? ¿Quién usa? Pero en el nombre de Dios usamos el miedo o el temor reverencial, entre comillas, ¿para qué? Para controlar a las personas. ¿Y saben qué? Dios nunca quiso eso. Jesús nunca quiso eso. Sí, pero hemos idealizado en algunos puntos. Entonces, el velo interior. Entonces, la estructura del trauma está explicado. Todos tenemos traumas, todos tenemos ego, todos tenemos personalidad, todos tenemos velos. Y lo que Dios quiere es sanar ese velo. Entonces, analiza hasta este punto. ¿Qué tanto te da vergüenza de ti? ¿Qué tanto te da vergüenza de la historia de tus padres? ¿Qué tanto te da enojo la historia de tus padres, la historia de tus abuelos? ¿Qué tanto te enoja de tus bisabuelos? ¿Qué tanto conoces la historia de ellos? ¿Y qué tanto has logrado integrar desde el amor esas enseñanzas? ¿De qué tanto hemos logrado honrar todo lo que ellos vieron, con lo bueno y no tan bueno, como una forma de transformación y de crecimiento a través de la gracia de Dios? Si desconoces todo eso, déjame decirte que no te conoces para nada. Solamente eres una persona disociada, religiosa, fanática, que cree que está haciendo y ha logrado vencer el velo. Y la gracia de Dios está ahí constantemente, pero somos nosotros los que ya no entramos en ese punto. O sea, somos salvos, pero todavía no podemos disfrutar de lo que es vivir en el reino de los cielos, bajo los frutos del Espíritu Santo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, eso es un punto. Entonces, este velo que está ahí, este velo está ahí. Nosotros tenemos velos y hay que irlos trabajando. ¿Sí? Entonces, cuando yo les hacía al inicio esa meditación, que observen a esa persona que les cae mal y todo lo demás, adivinen qué es. Es el velo de ustedes. Es lo que ustedes tienen ahí, que se puede conectar con una herida. A los que les costó que Dios les vea con amor y más vivieron, dijeron, oh, claramente hay mucho velo por cortar ahí. Que Jesús ya lo rasgó. Muy bien, entonces Dios que cruza el abismo. Y algo muy importante, esta parte me parece súper importante, ¿verdad? Dios cruza proactivamente el velo. No viene a juzgar el dolor, sino a habitarlo. Fíjese en lo que dice el texto. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. En otras palabras, cuando Jesús decide encarnar y ser hombre, ser humano, ¿qué está demostrando Jesús, Dios? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra santo? Es apartado para el servicio de Dios. Eso significa santo. Cuando Jesús, Cristo mejor dicho, la alma crística decide habitar en el cuerpo del humano y nombrarse Jesucristo, lo que está diciendo es validando que el ser humano es malo o bueno. Vuelvo a repetir. Está diciendo Jesús al momento que habita como un hombre, está diciendo que el hombre es bueno o malo. Es bueno. Porque su presencia, su divinidad, los gnósticos decían eso, es que es imposible que lo humano, lo divino, pueda habitar en algo tan corruptible. Claro, esa era la visión de los gnósticos. Pero Jesús está diciendo, lo que yo creé es bueno y maravilloso, por eso lo habito ahí. ¿Ok? Entonces, por eso es que Él rompe ese velo. En otras palabras, rompe el velo que tú tienes contigo mismo, de verte como algo malo, perverso o sucio. Él rompe ese velo y dice, mira, esto que habita. Por eso es que somos el templo y la morada, ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces, es que no solamente el acto de Cristo de morir en una cruz, no solamente es eso, es el punto trascendental de nuestra alma, hermanos y hermanas. Esa parte teológica es muy profunda, donde ya no dicen, ya no puedes mirarte como algo sucio, perverso. Ya no puedes mirarte como una creación mala, perversa. Eres hecho imagen y semejanza, eres bueno. ¿Estás enfermo? Sí. ¿Estamos enfermos? Sí. Y por eso Él vino, ¿para qué? Para hacer ese lugar seguro, darnos ese amor para empezar ese proceso de transformación.
Entonces repitan conmigo, no soy malo. No soy malo. Soy hecho a la imagen de Dios. Soy hecho a la imagen de Dios. No soy malo. No soy malo. Estoy enfermo. Estoy enfermo. En proceso En proceso de sanación de sanación y transformación de transformación para participar para participar de la naturaleza de Cristo. de la naturaleza de Cristo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y más que participar, yo diría, es manifestar la naturaleza de Cristo, porque ya la tenemos. Es manifestarla. Por eso es que la gloria se manifiesta. ¿Ok? ¿Sí? Más o menos. A eso se refiere que vino a rasgar el velo. Y explicábamos que es la base segura. Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Sí, hay mujeres que se olvidan. Hay padres que se olvidan de que tienen hijos, que los parieron. Quizás los tratan como basura o los desconocen. Sí, hay padres y madres así. Eso no se puede negar. Pero fíjese lo que dice, aunque ella te olvide, ¿qué dice? Yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49:15. Por eso es que Él viene a hacer esa base segura. En otras palabras, como dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles, nada podrá separarnos, ¿qué dice? Del amor de Dios. Entonces, por eso es que Él llega a mostrar esa parte segura. Por eso es que somos salvos, gracias a Dios. Y no por nuestras obras, sino por lo que nosotros somos. Somos hijos de Dios. Y estamos en ese proceso de santificación. Y esta santificación, este proceso de transformación, no es para agradar a Dios. Es porque estamos en ese camino. ¿Para qué? Para disfrutar de todos los beneficios de la gloria, de la naturaleza de Cristo. ¿Que se refleja en qué? En la práctica o en la vivencia de los frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, vamos rápido para terminar. Entonces, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. Entonces, Jesús, a través del Espíritu Santo, claramente es donde el amor no se impone, no manipula. Miren, todo lo que se siembra con miedo, todo lo que se corrige desde el miedo, si en verdad me amases, Gabriela, como tu papá, harías las cosas bien. Eso se llama manipulación. Eso se llama manipulación. ¿Ok? Bueno, lo quieran ver, por donde lo quieran ver, se llama manipulación. ¿Ok? Si en verdad me amaras, no harías eso. Bueno, si tú te amas, entonces ¿por qué sigues ahí? ¿Por qué esperas que el otro te ame y tú no te amas primero tú? Eso se llama manipulación e instrumentar al otro para que te haga ¿qué? Feliz. ¿Sí me van a entender? Eso es pura manipulación. Es que yo lo quiero que él cambie para que podamos... No, le estás manipulando porque quieres crear a tu pareja, a tus hijos, a imagen y semejanza ¿de quién? De ti. Porque cuando sean a tu imagen y semejanza, ahí estarás tranquilo, tranquila. Eso se llama manipulación y eso se llama un nivel de narcisismo muy alto. Me pregunto yo, ¿cuántos quieren o están haciendo parejas a su imagen y semejanza? ¿Cuántos están criando hijos a su imagen y semejanza y no hay la imagen y semejanza de ellos? Entonces, eso es muy importante reconocer. Por eso es que dice que Jesús no viene a imponer, viene a facilitar este amor. Yo les puedo decir que en algún punto de mi vida yo buscaba parejas a mi imagen y semejanza. Bueno, no tanto a imagen y semejanza. Una era, obviamente, por la enseñanza religiosa, familia, etc. ¿Ok? Pues ahora soy sincero. Entonces, eso es muy importante porque cuando yo quiero y veo a alguien y le quiero cambiar, es porque necesito que haga algo para mí. Es que si, por ejemplo, cuando están en pareja, ¿qué pasaría si tu pareja deja de tomar? Ay, sí seguiría con él, porque ahí sí diría que me ama. Manipulación. Claro, porque claro, él dejaría de tomar, ahí sí eres feliz. Ah, entonces depende de lo que él haga para que seas feliz. Sí, entonces ¿eso qué es? Le estás instrumentalizando al otro para que él sea diferente, para que tú seas
feliz. ¿Ahí es amor eso? Pero le llamamos amor. Pero si desde el principio abres el velo que está contigo, vas a ver y a ver a la persona tal cual es, y en base a eso decir juntos vamos a hacer esto. Y eso se da en todo, hermanos, por si acaso. Y por eso es que Jesús claramente dice, y el punto del ambiente facilitador es que Él no impone, Él propone. Y tú es el que decides abrir o cerrar. Y ese abrir es el velo, la puerta. Y dejas que Él comience a trabajar y transformar. ¿Sí? Yo sé que a algunos no les está gustando lo que estoy diciendo, pero ni modo, ¿verdad? Y la verdad, porque si... Yo les puedo decir, hermanos, los humanos somos muy egoístas. Y nos han enseñado eso. Tienes que buscar a alguien que te haga feliz. Ya la regaron. Sí, ya la regaron porque le está diciendo que te haga feliz. No le dijeron, aprende tú a amarte, a valorarte, a ser feliz tú y consigue a alguien que esté en el mismo canal que tú. Que también esa persona se ama y se respeta y es feliz consigo mismo para que juntos puedan compartir. Eso es muy diferente a decirle, tienes que buscar a alguien que sea feliz. Tienes que buscar a alguien que tenga plata. ¿Sí? Que tenga estatus. Todo eso, ¿qué es? Velos para suplir traumas, cosas que aún no están sanadas. Pero si dices, tú tienes las habilidades para tener tu profesión y autosostenerte, y cuando tengas tu pareja puedas compartir con la pareja juntos, cambia diferente. Recuerda que tu reputación no la da un hombre o una mujer. Tú eres hijo de Dios y tú ¿Sí me hago comprender? Yo sé que ustedes me han aconsejado así, por eso yo sé que no les duele esa parte a ustedes para nada. Entonces, es para los de afuera. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante y por eso es que el ambiente facilitador, que Cristo viene a romper este velo en ese sentido de nuestra alma. Pregunto yo, ¿cuántos están siguiendo lealtades, patrones, lo que estoy explicando? Hoy definitivamente han dejado que la presencia de Dios comience a hacer su trabajo. Es por eso que, claro, si no haces lo que yo quiero, claro, no me amas, me has traicionado. ¿Verdad? Entonces Jesús a cada rato diría, todos los días diría lo mismo con nosotros. ¿Y qué dice Él? Yo estoy todo el tiempo con los brazos abiertos, respetando tus decisiones. Claro, si la riegas es tu rollo, pero aquí estoy para amarte. No te desconozco como hijo o hija. ¿Ok? Porque Él viene en este punto, no a imponer, ni a manipular, ni a sembrar miedos. ¿Sí? Entonces, cuando este velo se rasga, nace la libertad. Y esta libertad nace, primero, con la relación directa con Dios. Entonces, fíjense en que ahora tenemos acceso inmediato, inclusivo y basado en la gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo. ¿Sí? Un regalo. No por obra, sino un regalo que estaba para ustedes, es el tiempo. Y la otra, pasamos del miedo, el mérito y el ritual. Fíjese, pasamos del miedo, el mérito y el ritual. ¿A qué se me refiere con mérito? Si yo sirvo de lunes a domingo en la iglesia, Diosito se va a agradar de mí. Eso es mérito. ¿Ok? Si yo me reúno y voy bien todos los domingos, todo eso, Diosito se va a agradar de mí. Todo eso es religiosismo. No digo que no hay que hacerlo. Yo digo que cuando usamos eso para entrar en espiritualidad, ese es el problema. ¿Sí? Hay que hacerlo eso. ¿Sí? Hay que hacerlo, porque es una forma de mostrar que la gracia está de Dios. Pero si busco en eso, no. Por eso es que dice que nosotros pasamos a la confianza audaz de un hijo. En otras palabras, entro con confianza, sin miedo. Por eso es que una relación vertical directa con Dios. La otra es una relación conmigo mismo, con mi interior, con mi self. En otras palabras, con mi esencia. ¿Y qué implica con mi esencia, hermanos? Es el permitirnos, ese permiso existencial para vernos a nosotros mismos, sin miedo, permiso existencial para vernos a nosotros mismos, esos miedos, traumas, sombras, sin autocondena.
con la libertad de ser auténticos, no de formar la espiritualidad. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? En otras palabras, todos tenemos heridas, todos tenemos traumas, todos tenemos sombras, en otras palabras, todos tenemos lados oscuros. Y es llegar a mirar a eso sin asco, sin repudio, sin odio. Es mirarlo desde la gracia de Dios, como una oportunidad de transformación, porque a través de eso la gloria de Dios se va a manifestar. Jesús, me gusta ese punto, Jesús clavado en la cruz, no miró desde el repudio, el odio de las personas, solo les miró desde los ojos de Dios, desde el amor, porque Él no miraba sus actos, miraba quiénes eran ante Dios, y eran hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando aprendemos a mirarnos así, y que esta historia que traemos tiene un propósito de bendición, la situación va a cambiar. Por eso es que la Biblia dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y muchos hemos pensado exactamente a la doctrina. ¿Cuántos practicamos o practican la doctrina y siguen sin esa libertad? Y la verdadera libertad se refería a la libertad del alma, la confianza, el amor. Esa es la verdadera libertad o la verdad. Por eso es que 2 Corintios 3:17 dice, pues el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ¿qué dice que hay? Libertad. Y la libertad significa ir rompiendo todos estos velos, estas cadenas. Y que eso no es que viene así nomás porque al Espíritu Santo le place, no, el Espíritu Santo está listo, tocando. ¿Para qué? Trabajar todo eso. Pero hay que ser conscientes. ¿Ok? Entonces, hermanos, en este sentido, la parresía es la confianza audaz. Y entonces la una es, ¿cuál es la parresía? La una es la confianza audaz del amor de Dios, y la otra es aprender a mirarme en la gracia de Dios, aceptar mis miedos, traumas, sombras y todo lo demás como una oportunidad de ¿qué? De transformación. O sea, es aprenderme a mirar con amorcito. Eso es. Y no condenarme por todo mi pasado. Ayer hablaba con una hermana, no de esta congregación, pero de otra congregación, y obviamente ella cometió un acto de adulterio hace unos 4 años, más 5 años, y obviamente la pareja supo. Y entonces, durante esos 4 años ella ha vivido mucha violencia, ha tenido que estar sosteniendo a su esposo, y ser la mamá de este esposo. ¿Sí? Entonces yo le pregunté, y ella dice, estoy desesperada porque no sé qué hacer. Entonces le dije, ¿Dios ya te perdonó de aquello? Sí. ¿Qué tendría que pasar para que dejes de seguir en ese estado de ser humillada y lastimada por lo que sucedió? No sé. Le pregunté, ¿qué no logras perdonarte? Cuando le pregunté qué no logras perdonarte, se dio cuenta de muchas cosas. Que claro, no te perdonas y por eso estás permitiendo que te sigan lastimando. Y pagando un sacrificio que no es real, que no es necesario. Porque si en verdad esa otra persona te amara y estuviera en un nivel de amor, no te lastimaría. Buscarían sanar juntos. Entonces eso no es amor. Y te estás tú mismo autocastigando en ese estado porque no logras perdonarte. Porque al momento que aceptes el amor de Dios y el perdón de Dios y logres perdonarte, verte desde la gracia de Dios, automáticamente vas a parar muchas cosas por amor que existe de Dios en ti. Y vas a dejar y parar que te siga la persona juzgando y condenando por algo que Dios ya te perdonó. Y muchos de ustedes viven en relaciones de pareja muy disfuncionales, caóticas. ¿Por qué? Porque no aceptan que son merecedores del amor de Dios y que Dios los ama tal cual son. Y que así como cometió un error usted, todos hemos cometido errores. Dios nos ha perdonado. Y no por eso las personas tienen el derecho de mancillarnos y humillarnos. No son los castigadores de Dios. La gracia nos ha redimido. Y hay que restaurar eso, claro. Pero no estás condenado a vivir en una situación que te genere dolor e intranquilidad, porque Jesús, Dios, dice que nos llamó ¿a qué? A paz. Y donde no hay paz en esas relaciones, en esas familias, en esos lugares, déjenme decirles
que puede haber mucha religión, doctrina correcta, pero si no hay lo que estamos diciendo, eso es solamente una secta, una religión, sectarismo, fanatismo, nada más. Porque a paz nos llamó Dios. Porque donde hay amor, está Dios. Donde hay temor y miedos, manipulación, chantajes, culpas y vergüenzas, eso no es de Dios. Hay un gran velo. Te pregunto, ¿cómo está tu relación de pareja? Tu relación con tus padres, con tus hijos, entre hermanos, con tus amigos. La parecía, Dios nos muestra para qué está. Hay libertad. Y cuando hablo de libertad no me refiero a libertinaje. Que libertinaje es una manifestación de que no he aceptado el amor de Dios. El libertinaje es eso. Seguir haciendo cosas que me lastiman. Eso no es libertad, eso es libertinaje, hermanos. Llámelo como lo quieras llamar. Toda acción o hábito de autolesión que sé que me lastima, me daña, eso es una forma, ¿verdad?, de no amor propio, no amor de la gracia. Llámese lo que se llame. ¿Ok? Ya termino ahorita. Entonces, ¿qué es el feosis? Esta parte me encanta mucho y quisiera que ya lo conectamos ahorita, pero la feosis, básicamente, ¿verdad?, es la integración del trauma con para encontrar un sentido, y es donde la herida se vuelve sabiduría. La feosis, desde la parte álmica, es cuando mis traumas, mi historia, se convierte en un aprendizaje y una sabiduría de crecimiento. En otras palabras, es reescribir la historia. El hijo pródigo reescribió su historia, ¿sí o no? ¿Ok? Ahí está, eso es reescribir. De pasar, de gastarse toda la plata a hacer un montón de cosas, reescribe la historia con un final diferente. Ese es el final. Porque recuerden, todas nuestras historias, todos nuestros traumas, todas nuestras heridas, todo lo que hemos vivido tiene un propósito. Y eso es lo que tenemos que integrar. Y quiero que este texto sí lo leamos. Bueno, lo voy a leer aquí. Ustedes ya guardan la vida. Segunda Pedro 1:4 dice: debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible, ¿qué dice? Que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Y cuando hablamos de los deseos humanos se refiere por las heridas no resueltas. Miren, hermanos, ¿cuál es el propósito? Que ustedes participen de la naturaleza divina. Entonces, la teosis, ¿qué es la teosis? Es participar de la naturaleza divina. En otras palabras, cuando el velo comienza a rasgarse, se rasga y comenzamos a trabajar todo lo que les he explicado, nosotros llegamos definitivamente a participar de esa naturaleza divina. ¿Y cuál es la naturaleza divina? No es que llegamos a ser dioses, pero sí participamos de todos esos atributos divinos. Y parte de esos son los frutos del Espíritu Santo. Pregunto yo, ¿tú ya estás viviendo en esa teosis? No me respondan. ¿O sigues aún con los velos ahí, 3, 4, 5 velos que no nos permiten entrar allá? Entonces, hermanos y hermanas, la teosis, nuestro destino es la teosis, participar de la naturaleza divina, de la naturaleza de Jesús. Ese es el propósito. Y eso está abierto para todos y todas. ¿Sí? Todos y todas. Y con eso terminamos. Me gusta esta frase que voy a decir. Entonces, hermanos, el velo del templo, la catatasma, es también un velo psicológico del trauma y las defensas. El sacrificio de Cristo lo rasga, inaugurando la parresía, una audaz libertad para acceder a Dios y a nuestro self auténtico, nuestra psique o nuestra alma. Este es el cambio de la fragmentación a la integración y a la teosis. ¿Qué es la teosis? La participación de la naturaleza divina. En otras palabras, es el camino de estar fragmentados, divididos, a la integración y es a participar de la naturaleza divina. ¿Sí?
es por medio del proceso de sanación y restauración o transformación. Y con este texto, para validar ese argumento, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son ¿para qué? Ustedes, los gentiles. Y el secreto es que Cristo vive en ustedes. ¿Quién vive en nosotros? Cristo. Ok. Esto les da la seguridad de que participarán de su gloria. Colosenses capítulo 1, 27. Todo lo que hemos hablado se resume en este texto. ¿Ok? Es muy importante que reconozcamos, Dios quiere esto. Pero este es un proceso de conciencia, de una libertad audaz, de una confianza audaz, de un amor que está presente para todos nosotros. Y está abierto. ¿De quién depende esto? De nosotros. Porque el Señor está, ¿qué dice? Golpeando. Con todo eso, quiere usar eso para una transformación grande. Yo diría que Dios no está esperando a que hagamos milagros afuera. Quiere que los mejores milagros sean con nuestra propia vida. Dejémonos de preocuparnos por cambiar el mundo. Porque cuando cambiemos esta alma, este mundo, automáticamente mostraremos la naturaleza divina. Y por inferencia, va a cambiar nuestro entorno. Que es lo más importante. A Dios le importa que nosotros participemos de esta naturaleza divina. El velo está roto, hermanos. El trabajo está hecho. Ahora depende que nosotros en humildad iniciemos este proceso de integrar esta fragmentación para en la gracia de Dios, ¿verdad?, vivir en esa teosis. Que la gracia de Dios continúe en nuestras vidas. Bendiciones. Amén.